Hola, mi nombre es Lianet Castro, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras, y voy a continuación a responder todas las preguntas relacionadas con el caso que se presentó para esta unidad del primer corte. Bueno, primero, identificando de qué trataba el caso, se puede hablar del virus que afectó notoriamente a todas las personas de este planeta, afectando su economía, afectando su salud, afectando su vida social. Y este COVID, esta pandemia, nos lleva a darnos cuenta de lo importante que es la vida social, lo importante que es lo que hay afuera de nuestras casas y lo importante que se convierte para nuestras vidas tener una economía. En el caso que se presenta, la economía influía demasiado en la vida de las personas y fue lo que les hizo crear diferentes circunstancias, diferentes situaciones que los lleva prácticamente obligados a volver a su ciudad de origen, a volver a eso que no conocían ya y a tener de nuevo una pobreza que fue lo que ocasionó el COVID con muchísimas personas, ya que lo que más afectó, aparte de la salud, fue la economía. Siendo así, para identificar las problemáticas que se presentan en el caso, se puede hablar de la falta de empleo, se puede hablar de la pobreza extrema, se puede hablar de la falta de beneficios, se puede hablar de los quiebres de empresas y de la cantidad de hacinamientos de personas por la causa del COVID. Realizar una conexión entre las problemáticas y algunos casos, algunos conceptos que se van a analizar, se van a elegir dos en este momento. Para esto voy a hablar de la falta de empleo y del quiebre de empresas. En Colombia, el 48,2% de la población tiene un trabajo ilegal. Esto quiere decir que cuando llegó la pandemia, todas esas personas que trabajaban de manera informal tuvieron que verse obligadas a permanecer en su casa, obligadas a renunciar, porque o no podíamos salir, no podíamos comprar, o estas simples personas no podían tener sus productos para la venta. La pandemia no solo afectó a las personas que sí tenían con qué, la pandemia también afectó a todas esas personas que con gran esfuerzo crean sus pequeñas empresas, crean sus pequeños lugares para vender dulces, para vender gaseosas, y la pandemia provocó que todas esas personas tuvieran muchos problemas y dificultades para mantener sus hogares, para mantenerse a sí mismos, y este es uno de los casos que más se vio durante la pandemia que se vivió. Por otra parte, el quiebre de empresas estuvo muy ligado a la pobreza que se vivió durante esta época, pues estaban cerradas todas las vías, estaban cerradas y prohibidas la circulación de los carros, de los camiones que llevaban seguramente la mercancía, seguramente llevaban todo aquello que podíamos medio producir y por lo tanto las personas que trabajaban en empresas se vieron obligadas a dejar sus trabajos ya que no podían acudir a estos centros. Por lo tanto, las dos cosas que más se vieron también afectadas en la pandemia fue el quiebre de empresas y los trabajos informales. Ahora bien, para concluir el tema, una de las enseñanzas que deja la pandemia es valorar todo aquello que poseemos. Todas estas personas con empresas nuevas, empresas antiguas, jamás pensaron que podría venir una pandemia y que pudiera acabar con todos sus ingresos. Entonces, en cierta parte, la pandemia nos enseña a valorar todo aquello que tenemos y que en algún momento y sin esperarlo puede acabar. Además, también nos enseña la importancia económica y la importancia social que hay dentro de nosotros, pues al estar encerrados, al no poder salir, al estar siempre con las mismas personas, nos hace como comprender, nos hace valorar esos momentos de la sociedad y esos momentos en los que la economía es estable, pues muchas personas, muchas familias vivieron una circunstancia muy difícil. Y la pandemia nos ayuda en gran parte también a tener esa empatía por el otro, porque muchos teníamos una economía, muchos teníamos una estabilidad, muchos teníamos con qué alimentarnos, pero la mayoría de colombianos no. La mayoría de colombianos pasaban por situaciones súper fuertes, situaciones en las que los beneficios no llegaban y situaciones en las que no podían salir a buscar el pan de día porque las calles estaban prohibidas. Gracias.